En un pequeño pueblo en las tierras soleadas de Castilla, donde los girasoles se alzaban como gigantes dorados y las cigarras cantaban sin descanso, vivía un joven zapatero llamado Pedro. Pedro no era precisamente el hombre más rico del pueblo. De hecho, si la riqueza se midiera en monedas, él tendría menos que un ratón en una iglesia vacía. Pero lo que le faltaba en el bolsillo lo compensaba con una imaginación que podía llenar un castillo entero. Pedro soñaba con grandes aventuras, con viajar a tierras lejanas donde los ríos eran de vino tinto y los árboles daban jamones en lugar de frutas. Pero, por ahora, su mundo era una humilde tiendecita al final de la calle principal, donde remendaba zapatos con más agujeros que un colador. La tienda de Pedro era un lugar peculiar. Las paredes estaban cubiertas de parches de cuero, herramientas oxidadas y un par de botas tan viejas que parecían haber caminado solas desde la época de los romanos. En el centro, una mesa coja tambaleaba bajo el peso de su trabajo diario, y en una esquina, un gato perezoso llamado Don Bigotes dormía todo el día, solo despertando para perseguir una mota de polvo o robar un trozo de pan. Pedro, con su delantal manchado y su cabello revuelto como un nido de golondrinas, pasaba las horas cosiendo suelas, tarareando coplas y soñando despierto. Una mañana, mientras Pedro cosía un zapato que parecía haber sido mordido por un burro, escuchó el sonido de cascos y el bullicio de la gente en la plaza. Se asomó por la ventana y vio un carruaje dorado, tan brillante que casi lo cegó. Era el carruaje del conde de Valdeoro, un hombre tan rico que, según los rumores, usaba monedas de oro como posavasos. Pero lo que realmente llamó la atención de Pedro no fue el carruaje, sino la figura que bajó de él. Una joven de cabello negro como el azabache y ojos que brillaban como las estrellas en una noche sin luna. Era doña Clara, la hija del conde, famosa por su belleza y por su lengua afilada, que podía cortar más que un cuchillo de Toledo. Pedro, con el corazón latiendo como un tambor en una fiesta, dejó caer el zapato que estaba cosiendo y salió corriendo a la plaza. No porque tuviera algo importante que hacer allí, sino porque, como cualquier joven con más sueños que sentido común, quería echar un vistazo más de cerca. La plaza estaba llena de vendedores, niños corriendo y ancianos chismorreando. Doña Clara caminaba con gracia, acompañada por dos criadas que parecían más nerviosas que gallinas en un corral. Pedro, con su delantal lleno de manchas y una aguja aún colgando de su camisa, se acercó demasiado y, sin querer, tropezó con un cubo de agua que una vendedora había dejado en el suelo. El cubo voló por los aires, y el agua empapó a doña Clara de pies a cabeza. La multitud se quedó en silencio, como si el mismísimo diablo hubiera aparecido en la plaza. Clara, con el vestido pegado al cuerpo y el cabello goteando, miró a Pedro con ojos que podrían haber incendiado un bosque. «¡Tú, patán!», exclamó con una voz que resonó como un trueno. «¿Acaso no tienes ojos en la cara?». Pedro, rojo como un tomate maduro, balbuceó una disculpa. «Señorita, lo siento. Fue un accidente. Soy solo un zapatero humilde». Pero Clara no estaba de humor para disculpas. Con un gesto dramático se quitó uno de sus zapatos empapados y lo arrojó a los pies de Pedro. «Arregla esto, zapatero, y más te vale hacerlo bien, o haré que mi padre te envíe a trabajar a las minas». Pedro, con el zapato en la mano y el corazón en la garganta, asintió como si su vida dependiera de ello. La multitud comenzó a murmurar, y algunos incluso se rieron disimuladamente. Don Bigotes, que había seguido a Pedro hasta la plaza,
maulló como si también se burlara de él. Clara, con un bufido, subió al carruaje y desapareció, dejando a Pedro con un zapato mojado y un problema del tamaño de una catedral. De vuelta en su tienda, Pedro examinó el zapato de Clara. Era de cuero fino, con bordados tan delicados que parecían hechos por ángeles, pero estaba empapado y ligeramente rasgado en la suela. «¡Ay, don Bigotes!», exclamó Pedro, rascándose la cabeza. «Si arreglo este zapato, tal vez la señorita Clara me perdone. Y si lo hago muy bien, quizás hasta me invite a una fiesta en el castillo». Don Bigotes lo miró con desdén, como diciendo: «Sigue soñando, muchacho». Pedro trabajó toda la noche, cosiendo con cuidado, puliendo el cuero hasta que brilló como un espejo. Al amanecer, el zapato parecía nuevo, mejor que nuevo, como si estuviera listo para bailar en la corte del rey. Pero Pedro, que no era precisamente el hombre más sensato del pueblo, tuvo una idea que solo un soñador como él podría tener. Si le devuelvo el zapato en persona, tal vez pueda hablar con ella. Tal vez hasta me sonría. Ignorando el maullido de desaprobación de don Bigotes, Pedro se puso su mejor camisa, que tenía solo 2 agujeros en lugar de 5, y emprendió el camino hacia el castillo del conde. El castillo de Valdeoro era una mole de piedra que se alzaba en una colina, rodeada de viñedos y olivos. Pedro, con el zapato en una mano y un ramo de flores silvestres en la otra, porque pensó que sería un buen toque, llamó a la puerta principal. Un guardia con cara de pocos amigos lo miró de arriba abajo. «¿Qué quieres, campesino?», gruñó. «Traigo el zapato de doña Clara», dijo Pedro, intentando sonar importante. El guardia, tras un momento de duda, lo dejó pasar, pero no sin antes advertirle: «Si haces algo estúpido, te arrojaremos al foso. Y no hay cocodrilos, pero los patos son muy agresivos». Pedro entró al castillo, maravillado por los tapices, las lámparas de cristal y los suelos tan brillantes que podía ver su propio reflejo. Finalmente fue conducido a un salón donde Clara lo esperaba, sentada en un sillón que parecía un trono. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Y bien, zapatero? ¿Traes mi zapato?» Pedro, con una sonrisa nerviosa, le entregó el zapato. Clara lo inspeccionó con ojo crítico, girándolo como si buscara el más mínimo defecto. Para sorpresa de Pedro, asintió con aprobación. «No está mal», dijo. «Para un patán tienes talento». Pedro, envalentonado por el cumplido, decidió arriesgarse. «Señorita Clara, yo me preguntaba si, tal vez, podría invitarla a pasear por el pueblo, solo para mostrarle lo bonito que es». Clara lo miró como si le hubiera propuesto bailar con un cerdo. «¿Pasear contigo? ¿Un zapatero que huele a cuero y tropieza con cubos? Por favor». Pero entonces algo inesperado sucedió. Una de las criadas, que había estado escuchando desde la esquina, soltó una risita. Clara, molesta por la interrupción, le lanzó una mirada fulminante, pero la risa fue contagiosa, y pronto hasta ella misma dejó escapar una sonrisa. «Eres un desastre, zapatero», dijo. «Pero al menos eres un desastre divertido. Vuelve mañana con el otro zapato, y no te atrevas a tirarme agua otra vez». Pedro salió del castillo con el corazón ligero, sintiendo que había ganado una pequeña batalla. No sabía que ese era solo el comienzo de una aventura que lo llevaría a lugares que ni siquiera sus sueños más locos podían imaginar. El sol apenas comenzaba a asomarse por los cerros cuando Pedro se despertó en su pequeña habitación sobre la zapatería. Había soñado con castillos, princesas y un banquete donde los pollos asados bailaban antes de ser servidos. Pero la realidad lo recibió con el maullido insistente de don Bigotes,
exigiendo su desayuno. «Ya voy, tirano peludo», gruñó Pedro, mientras se ponía sus botas agujereadas y bajaba a la tienda. El otro zapato de doña Clara lo esperaba en la mesa, seco pero aún con un aire de reproche, como si supiera que Pedro lo había empapado por accidente. «Hoy es el día, don Bigotes», dijo Pedro mientras afilaba su aguja. «Voy a impresionar a doña Clara. Seré el zapatero más encantador que haya visto». Don Bigotes, como siempre, lo ignoró y se lamió una pata. Pedro se puso manos a la obra, cosiendo, puliendo y añadiendo un pequeño detalle que pensó que sorprendería a Clara. Un bordado en forma de girasol, porque había oído que a ella le gustaban las flores. Pero mientras trabajaba, su mente divagaba. ¿Y si lograba hacer reír a Clara otra vez? ¿Y si, por algún milagro, ella lo invitaba a una de esas fiestas elegantes donde servían vino en copas de cristal en lugar de jarras de barro? «Ay, Pedro, estás soñando despierto otra vez», se reprendió a sí mismo, pero no pudo evitar sonreír. Cuando terminó con el zapato, el resultado era una obra maestra. El cuero brillaba, el bordado del girasol parecía pintado por un artista, y hasta don Bigotes maulló con algo que parecía aprobación. O tal vez solo quería más comida. Pedro decidió que no podía presentarse en el castillo con las manos vacías otra vez. Así que salió al mercado a buscar algo que impresionara a Clara. No tenía dinero para joyas ni dulces finos, pero encontró un puesto de frutas donde una anciana vendía melocotones tan jugosos que parecían sonreír. Compró el mejor que pudo permitirse, lo que significó negociar con un par de cordones viejos, y lo envolvió en un pañuelo limpio. Pero llegar al castillo no sería tan fácil como el día anterior. Pedro no tenía caballo, ni siquiera una mula decente. Lo único que tenía era un burro viejo llamado Pancracio, que pertenecía a su vecino el panadero. Pancracio era famoso en el pueblo por dos cosas: su mal carácter y su habilidad para quedarse dormido en los peores momentos. Pedro, con el zapato y el melocotón en una bolsa, convenció al panadero para que le prestara al burro. «Solo un paseo corto, amigo», dijo Pedro, cruzando los dedos para que Pancracio no decidiera tirarlo a un charco. El camino al castillo fue una aventura en sí misma. Pancracio, fiel a su reputación, se detuvo cada 5 pasos para mordisquear una mata de hierba o para mirar al horizonte como si estuviera meditando sobre el sentido de la vida. «Vamos, Pancracio, no tenemos todo el día», exclamaba Pedro, tirando de las riendas. En un momento, el burro decidió que un charco de barro era el lugar perfecto para echarse una siesta, y Pedro tuvo que empujarlo con todas sus fuerzas para que se moviera. Para cuando llegaron a la colina del castillo, Pedro estaba cubierto de polvo, sudor y una cantidad alarmante de pelos de burro. El mismo guardia de la puerta lo recibió con una ceja levantada. «¿Otra vez tú, zapatero? ¿Qué traes ahora? Más agua para empapar a la señorita». Pedro, intentando mantener la dignidad, levantó el zapato como si fuera una reliquia sagrada. «Solo traigo su zapato, señor, y un pequeño regalo». El guardia, divertido por la audacia de Pedro, lo dejó pasar, pero no sin antes advertirle: «Cuidado con los patos del foso, hoy están de mal humor». En el salón, Clara lo esperaba con una expresión que era mitad curiosidad, mitad impaciencia. Llevaba un vestido azul que parecía tejido con pedazos de cielo, y su cabello estaba recogido en un moño tan perfecto que Pedro se preguntó si usaba magia. «Espero que este zapato esté tan bien arreglado como el otro», dijo ella, cruzando los brazos. Pedro, con una reverencia torpe que casi lo hace tropezar, le entregó el zapato.
Clara lo examinó con la misma minuciosidad de la vez anterior, y cuando vio el bordado del girasol, sus ojos se abrieron ligeramente. —¿Esto lo hiciste tú? —preguntó con un tono que no era del todo despectivo. —Sí, señorita —respondió Pedro, sintiendo que su corazón iba a salir disparado de su pecho—. Pensé que le gustaría un toque personal. Luego, con un impulso de valentía o locura, sacó el melocotón del pañuelo y se lo ofreció. —Y esto es para usted. No es mucho, pero es el melocotón más dulce del mercado. Clara miró el melocotón como si fuera un objeto de otro planeta. Por un momento, Pedro pensó que lo arrojaría por la ventana. Pero entonces, para su sorpresa, ella lo tomó y lo olió. —Huele bien —admitió—, pero sigue siendo un desastre, zapatero. ¿Qué es eso en tu camisa? ¿Pelo de burro? Pedro, avergonzado, intentó limpiarse, pero solo logró esparcir más polvo. Clara soltó una risa genuina que resonó en el salón como una campana. —Eres incorregible —dijo, sacudiendo la cabeza—, pero tienes talento y un cierto encanto rústico. Vuelve mañana. Mi padre está organizando un baile y necesito unos zapatos nuevos. Pero no te hagas ilusiones, zapatero. Esto no significa que me agrades. Pedro salió del castillo flotando, como si hubiera bebido un barril entero de vino. Había hecho reír a Clara otra vez, y ahora tenía una misión: hacer unos zapatos para un baile. Pero mientras bajaba la colina, Pancracio decidió que era el momento perfecto para detenerse y quedarse dormido, dejando a Pedro varado bajo el sol abrasador. —¡Ay, Pancracio! —exclamó—. Si no fuera por ti, ya estaría planeando mi gran conquista. Pero no te preocupes, doña Clara no sabe lo que le espera. Y así, con un zapato arreglado, un melocotón regalado y un burro testarudo, Pedro comenzó a tejer un plan que, con un poco de suerte y mucha audacia, podría cambiar su destino para siempre. Capítulo 3. Un par de zapatos y un plan descabellado. El sol de Castilla ardía como un horno donde se asaban los sueños de los pobres. Pedro, de vuelta en su pequeña zapatería, miraba la mesa coja como si fuera un campo de batalla. La misión que doña Clara le había encomendado no era cualquier cosa: hacer un par de zapatos nuevos para el gran baile del conde de Valdeoro. No eran unos zapatos cualquiera, no. Tenían que ser dignos de una dama que, según los rumores, podía hacer que los pájaros dejaran de cantar solo con una mirada. Pedro, con su delantal lleno de manchas y una aguja pinchada en el dedo por descuido, se sentía como un caballero a punto de enfrentarse a un dragón, solo que su dragón era de cuero y llevaba tacones. —¡Don Bigotes! —exclamó mirando al gato que dormía en una esquina, con la barriga subiendo y bajando como un fuelle. Esto no es solo coser unos zapatos. Es mi oportunidad de brillar. Si hago un trabajo tan bueno que Clara quede boquiabierta, tal vez me invite al baile. Imagina yo, Pedro el zapatero, bailando en un castillo. Don Bigotes abrió un ojo, lo miró con desprecio y volvió a dormirse, como diciendo: «Sigue soñando, iluso». Pedro no tenía ni idea de cómo empezar. Nunca había hecho unos zapatos desde cero para alguien como Clara. Sus clientes habituales eran granjeros con pies como troncos y mercaderes que preferían la cantidad a la calidad. Pero Clara, ella era diferente. Sus zapatos tenían que ser elegantes, ligeros y, sobre todo, tenían que gritar «¡Mírame!» sin ser vulgares. Pedro se rascó la cabeza, dejando una mancha de hollín en la frente, y decidió que necesitaba inspiración. Y para un zapatero con más sueños que monedas, la inspiración solo podía venir de un lugar: el mercado del pueblo.
El mercado era un caos de colores y olores, tomates maduros, especias que hacían estornudar, y el griterío de los vendedores compitiendo por atención. Pedro, con su bolsa de tela y unas pocas monedas que había encontrado bajo un tablón de la tienda, buscaba algo que lo ayudara a crear los zapatos perfectos. Pasó por un puesto de telas donde una anciana con cara de haber visto demasiados inviernos le ofreció un retazo de terciopelo azul. «Es el color del cielo al atardecer», dijo la mujer, guiñándole un ojo. Pedro, que no era inmune a los halagos, compró el terciopelo, aunque tuvo que prometerle arreglar gratis las sandalias de su nieto. Luego, en un puesto de baratijas, encontró unas cuentas de vidrio que brillaban como gotas de rocío. «Perfecto», pensó. «Unas pocas de estas en los zapatos, y Clara parecerá que camina sobre estrellas». Pero cuando fue a pagar, se dio cuenta de que solo le quedaba una moneda. El vendedor, un hombre con bigote tan largo que parecía un par de alas, lo miró con lástima. «Eres el zapatero que empapó a doña Clara, ¿verdad? Toma las cuentas. Pero si metes la pata con esos zapatos, no vengas llorando cuando el conde te mande a limpiar los establos». Con el terciopelo y las cuentas en la bolsa, Pedro regresó a la zapatería, pero no sin antes pasar por la taberna del pueblo. No porque quisiera beber, aunque un trago de vino no le habría venido mal, sino porque necesitaba pedir prestado un libro de dibujos que el tabernero, don Gregorio, guardaba como un tesoro. Don Gregorio era un hombre peculiar, con una barriga que parecía un barril y una pasión secreta por los diseños de moda que había traído de un viaje a Sevilla. «Solo te lo presto si me prometes no mancharlo con tus manos de zapatero», gruñó don Gregorio, entregándole un cuaderno lleno de bocetos de vestidos y zapatos elegantes. De vuelta en la tienda, Pedro se puso a trabajar como si su vida dependiera de ello. Dibujó un diseño inspirado en los bocetos de don Gregorio, unos zapatos de tacón bajo, cubiertos de terciopelo azul, con las cuentas de vidrio cosidas en forma de constelaciones. Trabajó toda la noche con don Bigotes como único testigo, maullando de vez en cuando como si criticara su técnica. Cuando el sol salió, los zapatos estaban listos. Eran una obra maestra. O al menos eso pensaba Pedro. Eran tan bonitos que hasta él mismo se sintió tentado de probárselos, aunque sus pies eran demasiado grandes y, francamente, no estaban hechos para el terciopelo. Pero Pedro no solo quería entregar los zapatos, quería impresionar a Clara, y para eso necesitaba un plan. Un plan descabellado, como todo lo que hacía. Decidió que no solo llevaría los zapatos al castillo, sino que también intentaría colarse en el baile. «Si me pongo mi mejor camisa y me peino un poco, nadie notará que soy un zapatero», se dijo, ignorando el hecho de que su mejor camisa tenía un agujero en el codo y su cabello parecía un nido de pájaros después de un vendaval. Para llegar al castillo, volvió a pedirle prestado a Pancracio, el burro testarudo. Esta vez, Pancracio parecía de mejor humor, o al menos no se detuvo a dormir en cada charco. Pedro, con los zapatos envueltos en un paño limpio y su camisa elegante, se sentía como un caballero, aunque un caballero con olor a cuero y polvo. Cuando llegó al castillo, el guardia de siempre lo miró con una mezcla de diversión y sospecha. «¿Qué traes ahora, zapatero? ¿Otro melocotón?», bromeó. «Zapatos para doña Clara», respondió Pedro, intentando sonar digno. «¿Y tal vez una invitación al baile?». El guardia soltó una carcajada tan fuerte que asustó a un par de palomas que descansaban en el tejado. «¿Tú, en el baile? Vuelve cuando tengas un título nobiliario, muchacho».
pero lo dejó pasar, porque al fin y al cabo Pedro era inofensivo, y sus desastres eran la comidilla del castillo. En el salón, Clara lo esperaba con su habitual mezcla de impaciencia y curiosidad. Cuando vio los zapatos, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, girando uno de los zapatos en sus manos. Las cuentas de vidrio brillaban bajo la luz de las lámparas, y el terciopelo parecía suave como una nube. No está mal, admitió con un tono que Pedro interpretó como un cumplido monumental. Pero no creas que esto te hace un caballero. Eres un zapatero, y los zapateros no van a bailes. Pedro, con una sonrisa que ocultaba su plan, asintió humildemente. Solo quiero que luzca hermosa en el baile, señorita. Clara, por primera vez, no tuvo una respuesta sarcástica. En cambio, le hizo un gesto para que se retirara, pero no antes de decir: «Vuelve mañana. Mi padre quiere conocerte. Dice que alguien que hace zapatos como estos debe tener algo más que serrín en la cabeza». Pedro salió del castillo con el corazón latiendo como un tambor. El conde quería conocerlo, pero también sabía que su plan de colarse en el baile era más arriesgado que nunca. Si lo descubrían, no solo lo echarían, sino que probablemente terminaría limpiando el foso con los patos agresivos. Sin embargo, Pedro no era de los que se rendían. «Don Bigotes», dijo al llegar a la zapatería, «mañana seré un caballero, aunque sea por una noche, y que me caiga un rayo si no lo consigo». Capítulo 4. El disfraz. El baile y un desastre inminente. El día del baile amaneció con un cielo tan claro que parecía pintado por un ángel con buen humor. Pedro, sin embargo, estaba lejos de sentirse angelical. Su plan para colarse en el baile del conde era tan frágil como un zapato con la suela rota, pero estaba decidido a llevarlo a cabo. La idea era simple: disfrazarse de caballero, entrar al castillo como invitado y, con un poco de suerte, bailar con Clara. La realidad, como siempre, era un poco más complicada. Primero necesitaba un disfraz. Pedro no tenía nada remotamente elegante en su armario, a menos que contáramos una capa vieja que olía a moho y un sombrero que parecía haber sido pisoteado por un caballo. Así que recurrió a la única persona en el pueblo que podía ayudarlo: doña Inés, la costurera, una mujer con dedos mágicos y una lengua que podía cortar vidrio. Doña Inés vivía en una casita llena de telas, hilos y chismes del pueblo. Cuando Pedro le explicó su plan, ella lo miró como si le hubiera pedido coser un vestido para Pancracio. «¿Tú en un baile de nobles?», dijo, riendo hasta que se le saltaron las lágrimas. «Ay, Pedro, eres más valiente que un torero sin capote. Pero está bien, te ayudaré. No porque crea que lo lograrás, sino porque quiero ver cómo terminas en el foso con los patos». Doña Inés trabajó toda la mañana, transformando una vieja chaqueta de su difunto marido en algo que, con un poco de imaginación, podía pasar por elegante. Le añadió un cuello de encaje, un poco amarillento, pero ¿quién lo notaría en la penumbra del baile? Cosió unos botones dorados que había guardado de un uniforme militar y le prestó un par de pantalones que, aunque le quedaban un poco cortos, al menos no tenían agujeros. El toque final fue una capa de terciopelo rojo que doña Inés había usado en un carnaval años atrás. «Si no te reconocen como zapatero con esto», dijo, «es que los nobles están más ciegos que un topo borracho». Pedro, mirándose en un espejo rajado, apenas se reconoció. «Parezco un duque», exclamó, girando como si ya estuviera en la pista de baile. Doña Inés se limitó a sacudir la cabeza.
Pareces un zapatero con delirios de grandeza. Ahora vete antes de que cambie de opinión y te cobre por esto. El siguiente problema era cómo entrar al castillo sin que lo reconocieran. Pedro sabía que el guardia de la puerta no era estúpido, y los sirvientes del conde tenían ojos de halcón. Así que decidió unirse a un grupo de músicos ambulantes que habían sido contratados para el baile. Los músicos, un trío de hombres barbudos con más entusiasmo que talento, aceptaron incluirlo después de que Pedro les prometiera arreglar sus botas gratis por un año. «Toca el tambor», le dijo el líder, un hombre con una guitarra tan desafinada que parecía quejarse cada vez que la tocaba. «Y no hagas nada estúpido». Cuando llegó la noche, Pedro, disfrazado de caballero y con un tambor colgando del cuello, se unió a los músicos en la entrada trasera del castillo. El ambiente era mágico. Antorchas iluminaban el patio. Los carruajes traían nobles de todos los rincones de Castilla, y el aroma a cordero asado flotaba en el aire. Pedro, con el corazón en la garganta, siguió a los músicos hasta el gran salón, donde el baile ya había comenzado. El salón era un espectáculo de luces y colores. Los nobles giraban al ritmo de un laúd y una vihuela, con vestidos que parecían costar más que todo el pueblo de Pedro junto. Y allí, en el centro, estaba Clara, con los zapatos de terciopelo azul que Pedro había hecho. Brillaban bajo las lámparas, y cada paso suyo era como un verso de poesía. Pedro, olvidado de su tambor, se quedó mirándola como si hubiera visto un ángel. Uno de los músicos le dio un codazo. «Toca, idiota, nos echarán a todos». Pedro comenzó a golpear el tambor, aunque su ritmo era más parecido al de un burro trotando que al de una danza elegante. Pero su plan estaba funcionando. Nadie lo había reconocido. Ahora solo necesitaba encontrar una forma de acercarse a Clara. Durante un descanso de los músicos, Pedro dejó el tambor y, con la capa de terciopelo ondeando, se acercó a la mesa de los refrigerios, donde Clara charlaba con un joven noble que parecía más aburrido que un sermón de domingo. «Señorita», dijo Pedro, bajando la voz para sonar misterioso, «¿me concede este baile?» Clara lo miró frunciendo el ceño. «¿Y tú quién eres?», preguntó con ese tono cortante que podía helar el vino. Pedro, improvisando, respondió: «Soy don Alfonso de algún lugar lejano, un caballero admirador de su gracia». Clara, divertida por la audacia, aceptó, más por curiosidad que por interés. En la pista de baile, Pedro se dio cuenta de que había un pequeño problema. No sabía bailar. Sus pies, acostumbrados a coser y a lidiar con Pancracio, no tenían idea de cómo seguir el ritmo de una pavana. Tropezó 2 veces, pisó el vestido de Clara una vez, y casi derriba a una anciana noble que lo miró como si quisiera exiliarlo. Pero Clara, para sorpresa de Pedro, no lo apartó. «Eres el peor bailarín que he conocido», dijo, riendo, «pero al menos eres entretenido». El baile terminó y Pedro, sudando bajo su disfraz, pensó que había triunfado. Pero entonces el conde en persona se acercó. Era un hombre alto, con una barba que parecía un bosque y ojos que podían ver a través de las mentiras. «Joven», dijo, mirando a Pedro, «tienes un aire familiar. ¿Dónde te he visto antes?» Pedro, con el corazón a punto de estallar, balbuceó una excusa sobre ser un viajero de paso. Pero antes de que el conde pudiera interrogarlo más, uno de los músicos, molesto porque Pedro había abandonado el tambor, gritó: «Oye, zapatero, vuelve a tu puesto». El salón se quedó en silencio. Clara, con los ojos abiertos como platos, lo miró. «Zapatero», dijo, y su risa resonó como un trueno. El conde, en cambio, no parecía tan divertido.
Pedro, sabiendo que estaba a un paso del foso de los patos, decidió que la única salida era la verdad, o una versión ligeramente adornada de la verdad. «Señor conde, soy Pedro, el zapatero», admitió quitándose el sombrero. «Solo quería ver el baile, y tal vez bailar con la señorita Clara. Hice sus zapatos después de todo». La multitud murmuró, algunos con indignación, otros con diversión. Clara, sorprendentemente, habló en su defensa. «Padre, este hombre es un desastre, pero sus zapatos son los mejores que he tenido. Déjalo quedarse, al menos hasta que termine el baile». El conde, tras un momento de tensión, soltó una carcajada. «Eres un atrevido zapatero. Quédate, pero si vuelves a pisar los pies de mi hija, te enviaré a limpiar los establos». Pedro, aliviado, volvió al tambor, pero no sin antes guiñarle un ojo a Clara. Ella, por primera vez, le devolvió una sonrisa que no era del todo sarcástica. El baile continuó, y Pedro, aunque seguía siendo el peor bailarín del salón, sintió que había ganado algo más importante: un pequeño lugar en el mundo de Clara. Pero sabía que su aventura estaba lejos de terminar, y que los patos del foso aún podían tener su oportunidad de vengarse. El sol de Castilla se alzaba con pereza, como si no quisiera interrumpir los sueños de Pedro, que aún resonaban con el eco del baile en el castillo. Después de su audaz aventura como don Alfonso de algún lugar lejano, Pedro había regresado a su zapatería con una mezcla de euforia y pánico. Había bailado con Clara, había hecho reír al conde, y milagrosamente había evitado el foso de los patos. Pero ahora un nuevo desafío lo esperaba. El conde quería verlo otra vez, y esta vez no era para entregarle un par de zapatos. Pedro estaba sentado en su mesa coja, cosiendo una bota vieja con más agujeros que una red de pescar, cuando don Bigotes maulló desde su esquina. «¿Qué quieres, gato perezoso?», gruñó Pedro. Pero el maullido sonaba más urgente de lo habitual. Al asomarse por la ventana, vio a un mensajero del castillo, vestido con una capa tan elegante que parecía que el mismísimo rey lo había enviado. El mensajero, un joven con cara de aburrimiento, le entregó un pergamino sellado con cera dorada. «El conde te espera al mediodía», dijo, antes de marcharse sin mirar atrás. Pedro desenrolló el pergamino con manos temblorosas. Las palabras, escritas con una caligrafía que parecía danzar en la página, decían: «Pedro, zapatero, tu ingenio y tus zapatos han impresionado a mi hija. Preséntate en el castillo para una prueba. Si la superas, tal vez encuentres un lugar en mi corte. Si fallas, los patos del foso tendrán un nuevo amigo, el conde de Valdeoro». «¡Una prueba!», exclamó Pedro, dejando caer la bota que estaba cosiendo. Don Bigotes lo miró con desdén, como si supiera que Pedro estaba a punto de meterse en otro lío. Pero Pedro no era de los que se rendían ante un desafío, aunque su historial de éxitos era más bien accidentado. Decidió que necesitaba prepararse, y para eso nada mejor que consultar con los sabios del pueblo, los ancianos de la taberna. La taberna de don Gregorio era un lugar donde las historias se mezclaban con el vino y las verdades se volvían más grandes con cada trago. Cuando Pedro explicó su situación, los ancianos, con sus barbas grises y sus ojos chispeantes, estallaron en risas. «¿Tú en la corte del conde?», dijo uno, limpiándose una lágrima. «Antes veremos a Pancracio el burro coronado rey». Pero otro anciano, conocido como Tío Paco, que afirmaba haber luchado contra un lobo con sus propias manos, aunque todos sabían que era un perro callejero, le dio un consejo. «El conde ama los desafíos que mezclan ingenio y valentía. Sea lo que sea,
No intentes ser algo que no eres. Sé el zapatero que eres, pero con un poco más de chispa. Con el consejo de tío Paco en la cabeza, Pedro decidió que, además de su ingenio, llevaría un regalo para el conde. No tenía dinero para joyas ni vinos finos, pero recordaba que el conde era famoso por su amor por los animales, especialmente los cerdos que criaba en sus tierras. Así que Pedro, con una idea que solo un hombre como él podía tener, decidió llevarle un lechón que había visto en el mercado. El lechón, pequeño pero con una mirada traviesa, le costó un par de botas viejas y la promesa de arreglar las sandalias de la vendedora. «Es un cerdo con carácter», le advirtió la mujer. «No lo dejes suelto, o tendrás más problemas que un gallo en un corral de gallinas». Cuando llegó al castillo, con el lechón bajo el brazo y su camisa menos agujereada, Pedro se sentía como un héroe de leyenda. El guardia de la puerta, ya acostumbrado a sus apariciones, lo dejó pasar con un suspiro. «Si traes ese cerdo para causar un desastre, zapatero, juro que te arrojaré al foso yo mismo». Pedro solo sonrió y entró al gran salón, donde el conde y Clara lo esperaban. El conde, sentado en un trono que parecía tallado por gigantes, lo miró con una mezcla de diversión y curiosidad. Clara, a su lado, llevaba un vestido verde que brillaba como un campo de olivos bajo el sol. «Zapatero», dijo el conde, «has demostrado que tienes talento con el cuero. Pero la corte no es una zapatería. Para ganarte un lugar aquí debes probar que tienes algo más que agujas y sueños. Tu prueba es esta. Organiza un espectáculo para mi corte esta noche. Algo que nos sorprenda, nos haga reír y nos deje hablando de ti durante semanas. Si fallas, el foso te espera». Pedro, con el lechón gruñendo bajo su brazo, asintió como si tuviera un plan. Aunque en realidad no tenía ni idea de qué hacer. Un espectáculo para la corte noble no era como entretener a los borrachos de la taberna. Pero entonces, el lechón, como si tuviera un sentido del drama, se soltó de sus brazos y corrió por el salón, derribando una bandeja de copas y saltando sobre una mesa llena de pasteles. Los nobles gritaron, las criadas corrieron y Clara, para sorpresa de Pedro, soltó una carcajada que resonó como un cascabel. «Ese cerdo es más entretenido que tú, zapatero», dijo Clara, mientras el lechón perseguía a un criado que intentaba atraparlo. Pedro, viendo una oportunidad, decidió improvisar. «Señores y señoras», exclamó subiéndose a una silla, «les presento a don Lechón, el cerdo más valiente de Castilla. Esta noche, él será la estrella de mi espectáculo». La multitud, divertida por el caos, aplaudió, y hasta el conde sonrió. De vuelta en el pueblo, Pedro pasó el resto del día preparando su espectáculo. Con la ayuda de doña Inés, cosió un pequeño sombrero para el lechón, y con los músicos ambulantes practicó una canción que, aunque desafinada, tenía un ritmo pegajoso. El plan era simple. Don Lechón bailaría al ritmo de la música, mientras Pedro narraba una historia absurda sobre un cerdo que quería ser caballero. Si salía bien, sería un triunfo. Si salía mal, bueno, los patos del foso ya estaban esperando. Esa noche el salón del castillo estaba lleno de nobles, con capas de terciopelo y joyas que brillaban como estrellas. Pedro, con su camisa remendada y el lechón en brazos, entró con los músicos. El espectáculo comenzó con un tropiezo. Don Lechón, asustado por el laúd, corrió hacia un noble gordo y le mordió el zapato. Pero Pedro, con su ingenio rápido, convirtió el desastre en parte de la historia. «Miren cómo don Lechón desafía al gigante de los zapatos dorados», exclamó, y la multitud estalló en risas. El resto del espectáculo fue una mezcla de caos y genialidad.
Don Lechón, con su sombrero ladeado, bailó, o más bien corrió en círculos, mientras Pedro narraba una aventura donde el cerdo derrotaba dragones y conquistaba corazones. Clara, sentada junto a su padre, no podía parar de reír, y hasta el conde aplaudió cuando don Lechón, en un momento de inspiración, saltó a una mesa y se comió un pastel entero. Cuando el espectáculo terminó, el conde se levantó. «Zapatero», dijo, «eres un desastre ambulante, pero tienes un don para hacer reír. Quédate en mi corte, como bufón, no como caballero». La multitud aplaudió, y Pedro, aunque no estaba seguro de si ser bufón era un ascenso o un insulto, aceptó con una reverencia torpe. Clara, al pasar junto a él, le susurró, «No está mal, zapatero, pero no te acostumbres a robarme el protagonismo». Pedro salió del castillo con el lechón bajo el brazo y una sonrisa que no le cabía en la cara. Ser bufón no era exactamente lo que había soñado, pero era un paso más cerca de Clara, y un paso más lejos de los patos. La vida de Pedro como bufón en la corte del conde era como caminar sobre una cuerda floja mientras un grupo de palomas borrachas intentaba derribarlo. Por un lado tenía acceso al castillo, donde podía ver a Clara casi todos los días. Por otro, su nuevo trabajo consistía en hacer reír a los nobles, que no siempre estaban de humor, y evitar que el conde lo enviara al foso por un chiste malo. Además, don Lechón, que ahora vivía en un corral cerca de la zapatería, se había convertido en una especie de celebridad, y los niños del pueblo lo perseguían para ponerle sombreros ridículos. Una mañana, mientras Pedro intentaba enseñar a don Lechón a no comerse sus herramientas de trabajo, llegó otro mensajero del castillo. Esta vez, el pergamino anunciaba un banquete en honor a un duque visitante, y Pedro debía preparar un nuevo espectáculo. Pero había un giro. Clara, que al parecer había disfrutado del caos de don Lechón, había sugerido que Pedro también escribiera un poema para el banquete. Un poema, decía la nota, que sea gracioso, pero no ofensivo, elegante, pero no aburrido. Y no olvides tus zapatos, zapatero, los míos están perdiendo su brillo. Pedro, sentado en su zapatería, sintió que el mundo se le venía encima. «Un poema», exclamó mirando a don Bigotes, que lamía una pata con indiferencia. «Yo apenas sé rimar zapato con gato». Pero no había tiempo para quejas. El banquete era en 2 días, y Pedro necesitaba un poema, un espectáculo y un milagro para pulir los zapatos de Clara sin estropearlos. Para el poema, Pedro decidió buscar ayuda en el lugar más improbable, la biblioteca del cura del pueblo, don Anselmo. El cura, un hombre flaco con una pasión por los libros y un odio profundo por los ratones que roían sus páginas, lo recibió con escepticismo. «¿Tú escribiendo poesía?», dijo, ajustándose las gafas. «Eso es como pedirle a Pancracio que cante ópera». Pero tras escuchar la historia de Pedro, don Anselmo le prestó un libro de poesías antiguas, con versos que hablaban de caballeros, damas y batallas épicas. «Inspírate, pero no copies», advirtió. «El conde tiene un ojo para los tramposos». De vuelta en la zapatería, Pedro pasó la noche leyendo el libro a la luz de una vela, con don Bigotes durmiendo sobre las páginas abiertas. Los versos eran hermosos, pero complicados, llenos de palabras que Pedro apenas entendía. Finalmente decidió escribir un poema sobre lo que mejor conocía, zapatos. «Si no puedo ser poeta, al menos seré un zapatero poético», se dijo, y garabateó versos sobre suelas que cantaban, tacones que bailaban y un par de botas que soñaban con ser libres. El espectáculo, sin embargo, era otro problema.
Don Lechón no podía ser la única estrella otra vez. Los nobles empezarían a cansarse de sus travesuras. Así que Pedro decidió incluir a los músicos ambulantes y añadir un toque nuevo. Él mismo haría malabares con herramientas de zapatero. Pasó horas practicando con martillos, agujas y un par de suelas viejas, aunque la mayoría terminaron en el suelo o, en un caso, en la cabeza de don Bigotes, que maulló indignado. El día del banquete, Pedro llegó al castillo con su poema en un pergamino. Sus herramientas de malabares en una bolsa y los zapatos de Clara, pulidos hasta brillar como espejos. Pero, como siempre, el destino tenía otros planes. Mientras entregaba los zapatos a Clara en un pasillo del castillo, uno de ellos se le escapó de las manos y rodó por una escalera, aterrizando en los pies de un noble gordo que gritó como si lo hubieran apuñalado. «¡Mi dedo!», chilló el hombre, mientras Clara, conteniendo una risa, recogía el zapato. «Zapatero», dijo, «eres un peligro ambulante. Pero estos zapatos están perfectos. Ahora no arruines el banquete». El banquete era un espectáculo de opulencia. Mesas llenas de cordero asado, frutas confitadas y vino que fluía como un río. Pedro, vestido con una túnica que doña Inés había remendado a última hora, comenzó su espectáculo con los músicos. Los malabares fueron un éxito, hasta que una aguja voló por los aires y aterrizó en el sombrero del duque visitante. La multitud contuvo el aliento, pero el duque, un hombre con sentido del humor, se rió y dijo: «Este bufón es más peligroso que un toro bravo». Llegó el momento del poema. Pedro, con el pergamino temblando en las manos, se subió a una mesa y comenzó a recitar. En Castilla, tierra de sol y cuero, hay un zapato que no tiene paradero. Con suela fuerte y tacón valiente, baila en la corte, libre y sonriente. Oh, noble zapato, que no teme al polvo, lleva a su dama donde el viento es golfo. Que nunca se rompa, que nunca se doble, porque un zapato humilde es más fuerte que un noble. La multitud aplaudió, algunos con entusiasmo, otros con cortesía. Clara, sentada junto al duque, sonrió de una manera que hizo que el corazón de Pedro diera un vuelco. El conde, impresionado, levantó su copa. «Zapatero, tu poema es tan extraño como tú, pero tiene alma. Quédate en mi corte, pero deja de tirar agujas». El banquete continuó, y Pedro, por primera vez, sintió que pertenecía un poco a ese mundo de nobles. Pero cuando se acercó a Clara para devolverle un peine que se le había caído, ella le susurró: «No te confíes, zapatero. Un poema no te hace caballero. Pero sigue intentándolo». Pedro, con una sonrisa, supo que aún tenía un largo camino por recorrer, pero cada paso, aunque torpe, lo acercaba un poco más a Clara, y un poco más lejos de los patos del foso. La vida en la corte del conde de Valdeoro era como un zapato viejo para Pedro. Incómoda, llena de agujeros, pero con cierto encanto si se miraba desde el ángulo correcto. Como bufón oficial, Pedro pasaba sus días inventando chistes, haciendo malabares con herramientas de zapatero y esquivando las miradas fulminantes de los nobles que no apreciaban su humor rústico. Pero lo que realmente lo mantenía despierto por las noches era la sonrisa de Clara, que, aunque rara, aparecía cada vez con más frecuencia. Sin embargo, Pedro sabía que un zapatero convertido en bufón estaba más cerca del foso de los patos que del corazón de una dama noble. Una mañana, mientras Pedro intentaba enseñarle a don Lechón, el cerdo estrella, a no comerse los cordones de los zapatos, un nuevo mensajero llegó a la zapatería. Esta vez, el pergamino no estaba sellado con cera dorada, sino con un sello
que parecía un escudo con un toro furioso. Pedro lo abrió con cautela, esperando otra prueba imposible. El mensaje decía: Pedro, bufón y zapatero, el conde de Valdeoro te convoca al gran torneo de la cosecha, donde nobles y plebeyos competirán en pruebas de destreza. Participarás como representante de la corte. No nos decepciones. Firmado el conde. «¡Un torneo!», exclamó Pedro, dejando caer un martillo que casi aplasta la cola de don Bigotes. El gato maulló indignado y se escondió bajo la mesa coja. Pedro, con los ojos brillando, imaginó caballeros con armaduras relucientes, justas épicas y, por supuesto, a Clara aplaudiéndolo desde las gradas. Pero entonces leyó la última línea del pergamino. «Prepara un par de botas para el torneo. Deben ser resistentes, elegantes y dignas de un campeón». Pedro se rascó la cabeza. «Botas, eso lo puedo hacer. ¿Pero un torneo? Si apenas sé sostener una espada sin cortarme un dedo». El gran torneo de la cosecha era una tradición en Valdeoro. Una mezcla de competencia noble y circo de pueblo, donde los participantes demostraban su habilidad en pruebas, como tiro con arco, carreras de sacos y lanzamiento de herraduras. Lo que hacía este torneo especial era que, por un día, los plebeyos podían competir junto a los nobles, lo que significaba que Pedro tendría que enfrentarse a hombres con más experiencia en armas que él en coser cuero. Decidido a no hacer el ridículo, o al menos no más de lo habitual, Pedro se puso manos a la obra con las botas. Usó el mejor cuero que pudo encontrar, un regalo de un curtidor que le debía un favor, y añadió refuerzos en las suelas para que resistieran cualquier terreno. Pero, inspirado por su nuevo papel como bufón, decidió darles un toque especial. Cosió pequeños cascabeles en los bordes para que sonaran con cada paso. «Si voy a caer, que al menos sea con música», pensó, mientras don Bigotes miraba los cascabeles como si fueran un insulto personal. Para prepararse para el torneo, Pedro recurrió a sus amigos del pueblo. Primero visitó a tío Paco, el anciano de la taberna que afirmaba haber luchado contra un lobo o un perro, según quien contara la historia. Tío Paco, tras reírse hasta toser, le enseñó a sostener una lanza sin parecer un espantapájaros borracho. «Apunta al frente, no al cielo», gruñó, mientras Pedro casi ensarta un árbol. Luego, doña Inés, la costurera, le confeccionó una túnica con colores vivos que, según ella, te hará parecer valiente, aunque no lo seas. El día del torneo, el campo de Valdeoro era un espectáculo de banderas, risas y olor a pan recién horneado. Los nobles, con sus capas de terciopelo, se mezclaban con los campesinos, que traían cestas de frutas y jarras de vino. Pedro, con sus botas de cascabeles y su túnica brillante, parecía una mezcla de bufón y caballero de pacotilla. Clara, desde las gradas, lo miró con una ceja levantada. «¿Eso es un traje o un disfraz de carnaval?», preguntó con esa sonrisa que hacía temblar las rodillas de Pedro. La primera prueba fue una carrera de sacos. Pedro, con más entusiasmo que habilidad, saltó dentro de su saco y salió disparado, solo para tropezar con un noble que lo empujó accidentalmente. Los cascabeles de sus botas sonaban como un coro de campanas, y la multitud rugió de risa. Para sorpresa de todos, Pedro se levantó, volvió al saco y terminó la carrera, aunque en último lugar. Clara, desde las gradas, aplaudió, aunque Pedro no estaba seguro si era por lástima o diversión. La segunda prueba fue el lanzamiento de herraduras, y aquí Pedro tuvo un golpe de suerte. Años de tirar herramientas en su zapatería le habían dado buena puntería, y logró acertar 2 lanzamientos,
ganándose un aplauso del conde. Pero la prueba final era la más temida. Una justa a pie, donde los participantes debían empujar a su oponente fuera de un círculo usando palos acolchados. Pedro, enfrentado a un noble joven y musculoso llamado don Rodrigo, sintió que su destino estaba sellado. Cuando comenzó la justa, don Rodrigo avanzó como un toro, mientras Pedro, con sus cascabeles sonando, esquivaba como podía. La multitud reía, pensando que el zapatero no duraría ni un minuto. Pero entonces, uno de los cascabeles se desprendió y rodó por el suelo, distrayendo a don Rodrigo. Pedro, aprovechando el momento, dio un empujón con todas sus fuerzas y envió al noble fuera del círculo. La multitud estalló en vítores, y hasta Clara se levantó de su asiento, con una sonrisa que era más de sorpresa que de burla. El conde, impresionado, llamó a Pedro al final del torneo. «Zapatero», dijo, «tus botas son una obra maestra, y tu valentía, aunque torpe, es digna de admiración. Pero esos cascabeles fue un truco». Pedro, rojo como un tomate, confesó: «Señor, solo quería que sonaran bien. El truco fue puro accidente». El conde soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro. «Eres un desastre, pero un desastre con suerte. Quédate en mi corte, y tal vez algún día te deje sostener una lanza de verdad». Clara, al pasar junto a Pedro, le susurró: «No sé cómo lo haces, zapatero, pero siempre terminas cayendo de pie. Sigue así, y quizás hasta me acostumbre a esos cascabeles». Pedro, con el corazón latiendo como un tambor, supo que había ganado algo más que un torneo. Un pequeño lugar en el mundo de Clara. El éxito de Pedro en el torneo lo convirtió en la comidilla del pueblo. Los niños corrían tras él, imitando el sonido de sus botas de cascabeles, y los ancianos en la taberna contaban historias exageradas sobre cómo el zapatero había derrotado a un gigante, que en realidad era don Rodrigo, quien no estaba muy contento con la humillación. Pero Pedro, aunque disfrutaba de la atención, no podía quitarse de la cabeza las palabras de Clara. «Quizás hasta me acostumbre a esos cascabeles». ¿Era eso un cumplido? ¿Una burla? ¿O algo más? Pedro, con su optimismo incurable, decidió interpretarlo como una señal de esperanza. Sin embargo, la vida de un bufón no dejaba mucho tiempo para soñar despierto. El conde, encantado con el espectáculo del torneo, le dio una nueva tarea: acompañar a Clara al mercado regional de Castilla, donde los mejores mercaderes se reunían para vender desde especias exóticas hasta telas traídas de tierras lejanas. «Vigila a mi hija», ordenó el conde, «y no dejes que se meta en problemas, ni que tú los causes». Pedro, con una reverencia torpe, prometió comportarse, aunque sabía que el destino tenía una forma de complicarle las cosas. El mercado regional era un mundo de colores y caos. Los puestos se alineaban como un arco iris, con vendedores gritando ofertas y músicos tocando melodías que se mezclaban con el balido de las cabras y el cloqueo de las gallinas. Clara, vestida con un vestido sencillo pero elegante, caminaba como si fuera la reina del mercado, mientras Pedro, con su túnica de bufón y las botas de cascabeles, la seguía como un cachorro nervioso. Don Lechón, que Pedro había traído por si acaso, aunque nadie sabía para qué, trotaba detrás, atado con una cuerda que ya empezaba a deshilacharse. Clara, con su habitual aire de superioridad, se detuvo en un puesto de joyas. «Zapatero», dijo sin mirarlo, «¿qué opinas de este collar? ¿Es digno de una dama?» Pedro, que no sabía distinguir una esmeralda de un guisante, respondió con lo primero que se le ocurrió: «Es bonito,
pero no brilla tanto como sus ojos, señorita». Clara lo miró con una ceja levantada, y por un momento Pedro pensó que había ido demasiado lejos, pero ella sonrió solo un poco y dijo: «Eres un adulador terrible, pero sigue intentándolo». El mercado, sin embargo, no era solo un lugar de compras, también era un hervidero de rumores y secretos. Mientras Clara negociaba con un vendedor de telas, Pedro escuchó a dos mercaderes susurrando sobre un complot. Hablaban de un noble rival, el barón de Monte Alto, que planeaba humillar al conde de Valdeoro durante el próximo festival de la cosecha. «Dicen que tiene un espía en la corte», susurró uno. Alguien cercano al conde. Pedro, con el corazón acelerado, decidió que debía advertir al conde, pero primero tenía que asegurarse de que Clara estuviera a salvo. El problema era que Clara, como siempre, tenía sus propios planes. Decidió que quería probar una danza popular que los músicos del mercado estaban tocando. «Zapatero, baila conmigo», ordenó, arrastrándolo a una plaza llena de campesinos y mercaderes. Pedro, con sus botas de cascabeles y su nula experiencia en danzas populares, intentó seguir el ritmo, pero terminó pisando la cuerda de Don Lechón. El cerdo, liberado, corrió por el mercado, derribando un puesto de frutas y causando un caos que parecía sacado de una comedia. La multitud reía, Clara incluida, mientras Pedro perseguía al cerdo, tropezando con cestas y esquivando pollos enfurecidos. Cuando finalmente atrapó a Don Lechón, con la ayuda de un niño que lo atrajo con una manzana, Pedro estaba cubierto de polvo y jugo de melocotón. Clara, con las mejillas rojas de tanto reír, le dijo: «Eres un desastre, zapatero, pero haces que el mercado sea más divertido que cualquier banquete». Pedro, jadeando, aprovechó el momento para contarle lo que había oído sobre el barón de Monte Alto. Clara, de repente seria, lo miró con una intensidad que lo desconcertó. «¿Un espía en la corte?», dijo. «Eso es grave. Debemos contárselo a mi padre. Pero con cuidado. No todos en el castillo son de fiar». De vuelta en el castillo, Pedro y Clara informaron al conde, quien escuchó con el ceño fruncido. «Zapatero», dijo, «si esto es verdad, has hecho un gran servicio, pero si es un rumor falso, tu próxima tarea será limpiar los establos». Pedro tragó saliva, pero Clara intervino. «Padre, el zapatero puede ser un torpe, pero no es un mentiroso. Déjame investigar con él». El conde, sorprendido por la defensa de su hija, aceptó, aunque con una advertencia. Si meten la pata, los dos terminarán en el foso. Esa noche en la zapatería, Pedro no podía dormir. La idea de trabajar con Clara para descubrir un espía era emocionante, pero también aterradora. ¿Y si el espía era alguien cercano? ¿Y si Clara estaba en peligro? Don Bigotes, como siempre, no ofreció consejos, pero Don Lechón gruñó desde su corral, como si supiera que las aventuras de Pedro estaban a punto de volverse aún más complicadas. Con un suspiro, Pedro tomó su aguja y comenzó a coser un nuevo par de botas, porque, como siempre, sabía que un buen zapatero podía enfrentarse a cualquier tormenta, siempre que tuviera los zapatos adecuados. Capítulo 9. El espía en las sombras y un zapato traicionero. El castillo de Valdeoro, con sus muros de piedra y sus torres que parecían tocar las estrellas, nunca había parecido tan amenazador para Pedro. La noticia de un posible espía en la corte del conde había transformado su vida de bufón en algo más parecido a una aventura de las que cantaban los trovadores. Pero Pedro no era un caballero ni un espía. Era un zapatero con botas de cascabeles y un cerdo que causaba más problemas que un toro suelto en una plaza. A su lado, sin embargo, tenía a Clara,
cuya inteligencia afilada era más peligrosa que cualquier espada. La misión era clara: descubrir quién era el espía del barón de Monte Alto antes del Festival de la Cosecha, que estaba a solo 2 días. El conde, con su barba como un bosque y su mirada de halcón, había dado a Pedro y Clara una advertencia. Encuentren al traidor, o los dos terminarán alimentando a los patos del foso. Pedro, que ya tenía pesadillas con esos patos, estaba decidido a no fallar, aunque su historial de desastres no inspiraba mucha confianza. Clara, con su vestido azul como el cielo de Castilla, tomó el mando desde el principio. «Zapatero», dijo, mientras caminaban por los pasillos del castillo, «tú conoces a la gente del pueblo. Yo conozco a los nobles. Si trabajamos juntos, podemos desenmascarar al espía». Pedro, con el corazón latiendo como un tambor, asintió, aunque no podía evitar notar cómo el vestido de Clara reflejaba la luz de las antorchas. «Concéntrate, zapatero», gruñó ella, dándole un codazo. «No es momento para tus sueños tontos». El plan era simple. Pedro se mezclaría con los sirvientes y los guardias, escuchando rumores y observando cualquier comportamiento sospechoso, mientras Clara interrogaba discretamente a los nobles durante las cenas y los juegos de la corte. Pero, como siempre, los planes de Pedro tenían una forma de torcerse. Esa misma mañana, mientras intentaba pasar desapercibido en las cocinas del castillo, tropezó con una bandeja de panecillos recién horneados, enviándolos al suelo. Los cocineros, furiosos, lo persiguieron con cucharones, y Pedro solo se salvó porque don Lechón, que lo había seguido sin permiso, distrajo a todos al comerse un panecillo entero. A pesar del desastre, Pedro logró escuchar una conversación entre 2 criadas. Hablaban de un guardia, un hombre joven con una cicatriz en la mejilla, que había sido visto enviando mensajes a escondidas. «Dicen que tiene un cuervo que vuela hasta Monte Alto», susurró una de las criadas. Pedro, con la emoción de un niño que encuentra una moneda, corrió a contárselo a Clara. Pero cuando llegó al salón donde ella estaba, la encontró discutiendo con un noble pomposo que llevaba un sombrero tan grande que parecía una sombrilla. «Zapatero, qué oportuno», dijo Clara con un brillo travieso en los ojos. «Este es don Felipe, que insiste en que mis zapatos están pasados de moda». Pedro, sin pensarlo, respondió: «Señor, los zapatos de la señorita Clara son los mejores de Castilla, porque los hice yo». Don Felipe lo miró como si fuera un insecto, pero Clara soltó una risita. «¿Ves, Felipe? Hasta un zapatero tiene mejor gusto que tú». Don Felipe se marchó furioso, y Clara le susurró a Pedro: «Buen trabajo, pero no te distraigas. ¿Qué descubriste?» Pedro le contó lo del guardia con la cicatriz, y Clara, con una determinación que asustaba un poco, decidió tenderle una trampa. «Le haremos creer que sabemos algo importante», dijo. «Si es el espía, intentará actuar». Esa noche, durante una cena en el castillo, Clara dejó caer accidentalmente un comentario sobre un supuesto plan secreto del conde para expandir sus tierras. Pedro, disfrazado de sirviente, con una peluca prestada por doña Inés que le hacía parecer un espantapájaros, vigiló al guardia con la cicatriz. Efectivamente, el guardia, nervioso, salió del salón a medianoche y se dirigió a las almenas, donde un cuervo lo esperaba. Pedro, sigiloso como un gato, o al menos eso pensaba, lo siguió. Pero uno de sus cascabeles traicioneros sonó en el momento menos oportuno. El guardia se giró con una daga en la mano, y Pedro, en un acto de puro instinto, le lanzó el zapato que llevaba en la mano. Porque, por supuesto, estaba trabajando en un par nuevo para Clara.
El zapato golpeó al guardia en la cabeza, y el hombre, aturdido, tropezó y cayó sobre un montón de heno. Clara, que había seguido a Pedro, apareció justo a tiempo para atar al guardia con una cuerda que había tomado prestada de las cocinas. «Zapatero», dijo, mientras el guardia balbuceaba excusas, «eres un desastre, pero un desastre útil». Llevaron al guardia ante el conde, quien, tras interrogarlo, confirmó que era un espía del barón de Monte Alto. «Buen trabajo», dijo el conde, mirando a Pedro con algo que parecía respeto. «Tal vez seas más que un bufón, después de todo». Clara, al despedirse de Pedro esa noche, le dio una palmada en el hombro. «No está mal, zapatero, pero no te emociones demasiado. Todavía no eres un caballero». Pedro, con una sonrisa, respondió: «Deme tiempo, señorita, un zapato a la vez». Clara rió, y por primera vez Pedro sintió que su risa no era solo de burla, sino de algo más cálido. El Festival de la Cosecha en Valdeoro era el evento más esperado del año, un día en que nobles y campesinos se unían para celebrar la abundancia de la tierra con música, comida y, por supuesto, vino. Las calles del pueblo estaban decoradas con guirnaldas de flores, y los campos alrededor del castillo se llenaban de mesas cargadas de jamones, quesos y panes que parecían obras de arte. Para Pedro, este festival era más que una celebración. Era su última oportunidad para demostrarle a Clara, al conde y a todo el pueblo que un zapatero podía ser algo más que un bufón. El conde, agradecido por haber desenmascarado al espía, le había dado a Pedro una tarea final: crear un espectáculo para el festival que uniera a todos, desde los nobles más estirados hasta los campesinos más humildes. «Haz que este día sea inolvidable», dijo el conde, con una mirada que decía claramente: «y no termines en el foso». Pedro, con su optimismo habitual, aceptó el desafío, aunque no tenía ni idea de cómo superar su propio récord de desastres. Decidió que el espectáculo sería una mezcla de todo lo que había aprendido: malabares, música, don Lechón y, por supuesto, zapatos. Pero esta vez quería incluir a todo el pueblo. Fue a la taberna, donde convenció a tío Paco y sus amigos ancianos para que cantaran una copla sobre la cosecha. Luego reclutó a los músicos ambulantes, que aceptaron tocar siempre que Pedro no volviera a tirar una aguja al público. Doña Inés, la costurera, cosió disfraces para los niños del pueblo, que interpretarían una danza sobre la siembra y la cosecha. Y, como toque final, Pedro diseñó un par de zapatos especiales para Clara, con cascabeles dorados y bordados que contaban la historia de un zapatero que soñaba con las estrellas. El día del festival, el campo de Valdeoro era un mar de risas y colores. Pedro, vestido con una túnica nueva, sin agujeros gracias a doña Inés, dirigía el espectáculo como un general torpe pero entusiasta. Los ancianos cantaron con voces roncas pero llenas de alma. Los músicos tocaron una melodía que hacía vibrar el corazón, y los niños bailaron con tanto entusiasmo que uno de ellos tropezó y derribó una mesa de pasteles. La multitud rió, y Pedro, improvisando, convirtió el desastre en parte del espectáculo, narrando una historia sobre un monstruo de harina que atacaba el pueblo. Don Lechón, con un sombrero nuevo y una cinta al cuello, fue la estrella indiscutida. Corrió por el escenario, persiguiendo a Pedro mientras los cascabeles de sus botas sonaban como un coro de campanas. La multitud, incluida Clara, aplaudía y reía hasta las lágrimas. Pero el momento culminante llegó cuando Pedro presentó los zapatos nuevos a Clara, subiendo al escenario con una reverencia que, milagrosamente, no terminó en un tropiezo. «Señorita Clara»,
dijo, con una voz que temblaba de nervios y esperanza. «Estos zapatos están hechos para una dama que camina entre nobles, pero tiene el corazón de Castilla. Espero que le gusten». Clara, con una sonrisa que iluminó el campo, se puso los zapatos y dio un paso. Los cascabeles sonaron, y la multitud estalló en vítores. «Zapatero», dijo ella, «eres un loco, pero un loco con talento». El conde, desde su asiento en las gradas, se levantó y aplaudió. «Pedro», anunció, «has demostrado que un zapatero puede ser más que un bufón. A partir de hoy serás el maestro zapatero de mi corte, y te doy mi bendición para seguir siendo un desastre, pero uno que nos hace felices». La multitud rugió, y Pedro, con lágrimas en los ojos, sintió que había ganado algo más grande que un título: el respeto del pueblo, y quizás un pedacito del corazón de Clara. Esa noche, mientras el festival continuaba con bailes y fuegos artificiales, Clara se acercó a Pedro. «Zapatero», dijo, con esa mezcla de burla y cariño que lo volvía loco, «has llegado lejos para alguien que empezó tirándome agua. Pero no te hagas ilusiones. Todavía tienes que trabajar en tu baile». Pedro, con una sonrisa, respondió: «Deme tiempo, señorita, un zapato a la vez». Y por primera vez, Clara le tomó la mano y lo llevó a la pista de baile, donde los cascabeles de sus zapatos sonaron juntos bajo las estrellas. Si os ha gustado esta historia de Pedro, Clara, Don Lechón y los cascabeles, no olvidéis dejar un aplauso, o un like, como dicen en las tierras lejanas. Compartir esta aventura con vuestros amigos y escribir un comentario contándonos qué os pareció. ¿Queréis más historias de zapateros locos o cerdos valientes? Suscríos al Pergamino Mágico de nuestro trovador, o canal como lo llaman ahora, para no perderos ninguna aventura. Que los cascabeles sigan sonando.